Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para sus compañeros y para los oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, senador, este es un día que los colombianos no debiéramos olvidar nunca, que no podemos olvidar, que no seremos capaces de olvidar. Un día como hoy, 2 de mayo, las FARC quemaron vivos 117 seres humanos, hombres y sobre todo mujeres y niñitos que se habían refugiado en el templo de Bojayá. Allá fueron estos congresistas de hoy, allá fueron estos salvajes a quemar vivas estas 117 personas en un día como hoy, 2 de mayo del año 2002. Y para ellos es para los que hay que aprobar íntegro un estatuto, el estatuto de la JEP, para que les garanticen plena impunidad. ¿No es así, senadora? Doctor Fernando, primero yo creo que, como lo planteé en su momento en las vallas, ese es el fondo del tema. ¿De qué lado va a estar el pueblo colombiano? ¿Del lado de los victimarios o del lado de las víctimas? ¿Vamos a permitir que continúe la humillación, el maltrato, la negación que las víctimas en Colombia tienen a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición para alcahuetear a los narcotraficantes, a los criminales de la FARC, que están hoy sentados posando de políticos en el Congreso sin pagar un solo día de cárcel por sus crímenes, sin devolver los bienes productos del secuestro, la extorsión y el narcotráfico? Esa es la pregunta, doctor Fernando. ¿Y qué mejor día para dar de fondo ese debate que hoy, que se conmemora un día tan luctuoso como el de los hechos de Bojayá? Senadores, que somos incapaces de mencionar ese hecho sin que nos tiemble la voz, de ira, de emoción. Esto no puede ser. La impunidad para personas que son capaces de hacer eso que hicieron en Bojayá en un día como hoy. Es que usted se puede imaginar los niñitos dando gritos de auxilio y de dolor porque los estaban atacando dentro de la iglesia. En las épocas más duras de los enfrentamientos en el medioevo había una cosa que se llamaba el refugio en sagrado. El que pisaba una iglesia pisaba una especie de fortaleza contra todos los ataques y contra todas las violencias. A estos niñitos, a estas mujercitas, a estos hombres de Bojayá no les sirvió para nada porque las FARC los quemaron vivos. Senadora, es que esto es demasiado duro, esto es demasiado fuerte para que los colombianos seamos capaces de mencionar el hecho sin que nos llenemos de profunda indignación. ¿Cómo es posible que estos salvajes vayan a quedar en la impunidad? Es muy importante, doctor Fernando, que se recuerden varios hechos, porque este es uno de esos delitos atroces y de lesa humanidad que no tiene perdón, que no puede ser amnistiado ni indultado. Primero, los civiles se encontraban atrincherados en una iglesia que no puede ser atacada, que es un lugar protegido. Pero además el Frente 58 de la FARC los atacó con cilindros bomba, que son armas no convencionales sobre las que no existe control del daño que se pueda producir. Les lanzaron pipetas, doctor Fernández, estando inermes, niños, mujeres, y los asesinaron. Y fueron más de 100. Y fue el Frente 58 de la FARC. No, pero hay que negar las objeciones, porque es que los crímenes atroces y de lesa humanidad, pareciera que en Colombia hoy se legisla para proteger esos bandidos. Entonces salieron con un principio muy extraño, que es el cuento de máximos responsables. La justicia internacional es clara, es que aquí no hay gradualidad, no hay ni máximos, ni más o menos responsables, ni mínimos. Hay responsables de delitos atroces y de lesa humanidad, punto. No son amnistiables ni indultables, punto. Estos delitos nunca prescriben, y en eso, doctor Fernández, a don Tornillo y a toda esa gente de la paz,
Se lo repito desde sus micrófonos. Si no permiten estas objeciones y si no hay un mínimo de justicia frente a los responsables por estos delitos, muchos colombianos, y me cuento como la primera, no voy a tener un día de descanso hasta llevarlos a comparecer a la Corte Penal Internacional por Bojayá, por el Nogal, por los niños bomba, por las niñas de Rosa Blanca, por cada mártir de cuenta de esa organización narcotraficante y terrorista. Que ahora tiene un alias que es ELN. Entonces tampoco por la gentecita que quemaron viva en Machuca. No, es que estos salvajes han cometido unos delitos tan atroces que a uno le da como vergüenza de pertenecer al género humano al que supuestamente pertenecen esas bestias. Es que esto es inenarrable, esto no se puede decir. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si nos obligan y somos nosotros los enemigos de la paz? Porque los amigos de la paz son los amigos de semejantes criminales. Esto no puede ser, senadora, esto no puede ser. Eso de la JEP lo debieron volver trizas. La JEP no es sino una cosa para darle impunidad a estos hombres, porque volvemos a un tema que hemos propuesto 1000 veces y que nadie nos ha resuelto, que son las penas alternativas, senadora. ¿Usted ha podido averiguar? Pues yo no sé qué son las penas alternativas, a lo mejor es soportar la tortura de estar en sesiones en el Congreso, porque es que los criminales están allá sentados y a ver las penas. No, y fuera de eso, mire, doctor Fernando, es que primero, penas alternativas no pueden haber para delitos atroces y de lesa humanidad. Se habla de una proporcionalidad, lo mínimo es que vayan a la cárcel. Le da risa a uno de la doble moral de tantos, entre comillas, juristas y opinadores colombianos, que cuando dijeron 8 años para los paramilitares responsables de este tipo de delitos, se rasgaban las vestiduras y gritaban que éramos unos paracos, que era el colmo y que las víctimas. Y hoy a estos les dan curul y no pagan un solo día de cárcel y todos calladitos, porque en Colombia se está imponiendo la tesis de que a igual delito no hay igual pena, sino según la afinidad ideológica, que se convierte en complicidad criminal. Entonces, el narcotráfico como conexo al delito político, terrible para los paracos, que gracias a Dios no se dio, pero muy bueno para la FARC. Que no tengan que pagar que 8 días de cárcel, muy poquito para los paracos, pero muchísimo para la FARC. Hombre, ¿qué diferencia hay entre el alemán y Timochenko? ¿Qué diferencia hay entre Carlos Castaño y Iván Márquez? Ninguna. Traquetearon, asesinaron, secuestraron, le hicieron daño al pueblo colombiano. La única diferencia es que el paramilitarismo fue consecuencia de la FARC. Nacieron después de que habían nacido los otros. O sea, llevan menos tiempo haciendo las mismas cochinadas que han hecho los otros. Igual de bandidos, igual de dañines. La misma peste que ha llenado de sangre a este pueblo colombiano. Ah, no, pero a los señores hay que tratarlos de honorables senadores. ¿Cómo le parece? E impedir la extradición a los Estados Unidos, por lo menos los bandidos, esos amigos de Carlos Castaño, esos tipos, ahí sí, innombrables, lo que llaman paramilitares, que son unos salvajes, no se pueden llamar así, no fueron paramilitares, esos nacieron de un deseo de la gente de ejercer legítima defensa y se convirtieron en unos criminales que no se pueden nombrar. A esos los extraditaron, a esos los puso preso el presidente Álvaro Uribe, pero a estos impunidad total, ni un día de cárcel, penas alternativas y al Congreso. Pero por Dios, qué irrespeto con los símbolos patrios. El Congreso es el símbolo de la democracia y allá están estos, los asesinos de Bojayá están allá en el Congreso. Esto es inaudito, senadora. Pero mire, doctor Fernando, aquí han pasado cosas muy graves y siguen pasando. Mire el tema de la extradición. Es claro que ellos, a través de la negación de las objeciones de los artículos 150, 153, lo que pretenden es acabar de un plumazo con la extradición. ¿Qué les he dicho yo? Y me sostengo. Acabar con la extradición ha sido la obsesión de los criminales y los traquetos de este país. Recuerdo yo
a Pablo Escobar cuando ponía bombas, asesinaba, y los comunicados eran: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, que era toda la sangre que derramaron los llamados extraditables para acabar la extradición. Recuerdo también cómo se metieron, presionaron y compraron para que en la constituyente, en la Constitución del 91, se acabara la extradición, que después dio tanta dificultad revivir. Recuerdo cómo buscaron un presidente de bolsillo, el cartel de Cali, el señor Ernesto Samper, para que acabara con la extradición. Y ahora, vía ley estatutaria, vía acuerdo habanero, quieren hacer lo mismo. Y a los congresistas les parece muy normal, que los colombianos, que nos hemos aguantado bombas, tiros y de todo para mantener la extradición, que es una herramienta legítima con la extradición, pues se acabe, porque es que qué miedo, a los señores de la FARC no les gusta. Y entonces salen con el cuentico de no, es que la extradición no es eficaz. Ah, no, entonces ¿por qué le tienen tanto miedo? Hay que ver a la gente de la FARC cómo se pavonea en las cárceles aquí, hay que verlos cómo entran de mano alzada a la JEP a comparecer, hay que verlos cómo cantan quizá, 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 y hay que ver a la belleza de Ricardo Palmera con esa cara de afligido, con ese uniforme naranjado. Es a lo único que le tienen miedo, Lo mismo pasaba aquí, cuando los paracos estaban en las cárceles colombianas. Ellos tienen suficiente plata para comprarle el INTEC, para entrar fufurufas, para entrar trago, para entrar armas, para entrar teléfonos, para entrar de todo a las cárceles. En Estados Unidos no es así, siguieron delinquiendo y tuvieron que ser extraditados. Y que no engañen, salen con el cuento de es que es ganas de extraditar. La verdad, hombre, no sean mentirosos, que los acuerdos siempre han sido claros en extradición, y es que las audiencias se le siguen aplicando, es que la justicia sigue teniendo audiencias, todas las que necesite, con esa gente que es extraditada, y si no, que hablen los propios congresistas, que son felices yendo a visitarlos en las cárceles de Estados Unidos, tratando de presionarlos para que testifiquen en contra de la familia Uribe. Que no engañen más, que no sean sinvergüenzas. Es que el afán de ellos es acabar la extradición, para que no se pueda extraditar ni un traqueto de la FARC, empezando por el Santrich, y también para seguir con el negocio de colar extraditables. Y quiero que oigan esto los colombianos, doctor Fernando. En los últimos 4 años, en este proceso de La Habana, se han sacado de las listas más de 300 integrantes que la FARC pretendieron meter y que nunca pertenecieron a la organización. De esos más de 370, incluso habían pasado un examen inicial del gobierno, que después de verificarlo se dieron cuenta que no tenían derecho a la JEP, y de esos 24 eran extraditables. Es que a Colombia hay que decirle la verdad completa. Y por eso también quieren acabar con que el alto comisionado tenga derecho a revisar las listas, porque es que la FARC es feliz vendiendo cupos, haciendo arreglos y haciendo conejo para beneficiar a otros bandidos. Esa es la verdad, doctor Fernando. Y para defender la plata, ¿qué es lo que les interesa en la vida? Ese es un negocio para producir plata, y en qué cantidades. Estamos hablando de miles de millones de dólares por año. Ese es el negocio de las FARC, y es a ese negocio al que le estamos inclinando la cerviz, para que hagan lo que les dé la gana, para que nos corten la cabeza a todos. Ese es el negocio del narcotráfico. Esto en el fondo es narcotráfico. Bueno, senadora, ¿y qué va a pasar hoy en el Congreso? Pues, ¿tendremos fuerza con qué detener estos horrores? Doctor Fernando, lo primero es que yo quisiera que los colombianos, que el gobierno, que el partido acompañaran el siguiente hilo conductor, que yo creo que es el cierto y el legal. Lo primero, el artículo 153 de la Constitución establece de manera taxativa: la ley estatutaria requiere mayoría absoluta. Le voy a explicar a los oyentes qué es mayoría absoluta. La mayoría absoluta son la mitad más 1
de los integrantes del Congreso de la República, de cada Cámara, en este caso del Senado, la mitad más uno si el número es par. Así se establece en una sentencia de la Corte. ¿Cuántos senadores son hoy? 102 que fuimos elegidos por voto popular, los 5 criminales de la FARC y uno que perdió la elección presidencial. 102 más 5 más 1 da 108. La matemática es clarísima en eso. Descuentan 14 impedimentos que fueron aceptados. Eso da 94. La mitad de 94 es 47, más 1, 48. Matemática impajaritable exacta. Ayer salen los que se autodenominan amigos de la paz, que es un cuento porque seríamos 50 millones, en realidad ellos son los amigos de la FARC, con un cuentito, y es que apelaron el resultado de la votación inicial, donde sacaron 47 votos, por lo tanto se hundió el archivo, por lo tanto proceden las objeciones, y dicen que es que la mayoría absoluta son 47. Yo entiendo la dificultad de Roy con la matemática, él es médico, pero aquí tenemos que ser muy claros. El argumento del señor es que la señora Aida Merlano tiene silla vacía. Falso de toda falsedad. Hoy no hay silla vacía. Algunos hablaron incluso de Mockus o de Iván Márquez. Primero, Mockus e Iván Márquez. Al señor Mockus lo sacó del Consejo de Estado porque se hizo elegir con trampa, estando inhabilitado. Pero alguien lo va a suceder en su curul. Al señor Iván Márquez, que no se posesionó porque anda en el monte, seguramente, según la JEP, debe estar en una cadena de oración o resembrando árboles, pues no hay silla vacía porque alguien lo puede sustituir. Y en el caso de Aida Merlán, el caso de esta señora es de cuando ella fue representante a la Cámara, no senadora. La resolución que declaró la vacancia temporal es la resolución 1467 de 2018 de Cámara, no de Senado. Repito, de Cámara, no de Senado. Entonces no se puede decretar silla vacía a alguien que no se posesionó. El Consejo de Estado fue muy claro. Aida Merlano perdió la investidura por no posesionarse, no por ningún causal del inciso 2 del artículo 134, que es el que establece las causales de silla vacía. Al no existir silla vacía, la cuenta sigue igual. La mayoría absoluta son 48. Ahí no hay empate, ahí no hay nada. Se les hundió el intento de archivo, por lo tanto, las objeciones están vivas y el presidente debe firmar la ley estatutaria con los 153 artículos restantes. Doctor Fernández, vienen con muchos cuentos. Vean, primero, que hoy va a ir a votar Mockus. Yo sí le hago un llamado al señor Mockus. Primero, porque sería muy tramposo que fuera a votar cuando fue clara la sentencia del Consejo de Estado, así él la haya apelado. Dos, hay una declaración donde él dice, y es de Caracol, que no es juridista. Lo entrevistaron y él dice claramente, yo intenté falsificar cédulas para la FARC, yo me acojo a cualquier sanción a la que le pongan a los máximos responsables, a los miembros de la FARC, que sean capaces de decir que cometieron delitos atroces y de lesa humanidad. Mire, solo por eso él debería declararse impedido si tuviera la intención de votar. Entonces, primero, yo creo que hoy no hay nada que votar, es que ya se votó y las objeciones están vivas. Ellos sacaron 47 votos, que no es mayoría absoluta. Dos, si deciden con la trampa de la tal apelación extemporánea de Roy ponernos a votar otra vez, el señor Mockus no puede votar. Sería una infamia. Lo que digo yo, doctor Fernando, es, entonces, ¿cuándo nos vamos a parar los congresistas? Es que el 20 de julio nosotros juramos defender la Constitución y la ley, no defender a la FARC,
no defender a los zampones. Nosotros nunca juramos que a lo que nos íbamos a dedicar allá era hacerle trampas a la Constitución y la ley, a ver cómo blindábamos y damos impunidad a narcotraficantes y responsables de delitos atroces y de lesa humanidad. Yo le pido y le exijo a los congresistas seriedad y que cumplan el juramento, doctor Fernando. Bueno, senadora, le quiero decir una cosa terrible. Espero que no se me enoje antes de que le explique por qué. Usted se me está ablandando, porque la interpretación que hace de la mayoría absoluta es una interpretación blandita. Recuerda que dice... Porque me tocó meter a los inhabilitados, que fue el cuento que nos hicieron tragar durante el fast track, pero en realidad la mitad más uno no da eso. Bueno, la mitad más uno de los miembros que componen una y otra cámara, dice la Constitución. Y quienes hemos enseñado Derecho, y yo lo enseñé más de 30 años, le enseñábamos a nuestros alumnos lo que es un decir que viene desde el Código Napoleónico, cuando menos. Donde la ley no distingue, no le cabe al intérprete distinguir. Cuando la ley suprema, que es la Constitución, dice que la mitad más uno, que la mayoría absoluta es la mitad más uno de los miembros que componen cada cámara, no está distinguiendo entre de los que están inhabilitados y los que no están inhabilitados, o los que tienen gripa o los que no tienen gripa. No, son los miembros de una y otra cámara. Se lo digo con todo respeto, no se vaya a enojar conmigo, pero está muy blandita. La mitad más uno, es de 50 y ¿qué? 53. 55 son. A 55, me muero de pena, pero eso es lo que le da la matemática. Yo le tengo que confesar una cosa. Usted no solo tiene el derecho, sino la razón al llamarme blandita. La mitad más uno es 55. Pero ¿sabe por qué me ablandé? Porque ya la Corte Constitucional, que ha sido muy alcahueta con la FARC, con La Habana y con todo esto, les ha aceptado como mayoría absoluta la mitad más uno quitando inhabilitados, que no existe. Y además eso deja en evidencia una cosa muy triste, y es que la Corte en Colombia se convirtió en dueña y no defensora de la Constitución, y nos están imponiendo la dictadura de la Corte, donde usted lo dijo muy bien y lo dijo magistralmente también el magistrado José Gregorio Hernández, que fue presidente de la Corte Constitucional. Él dice que hoy Colombia tiene una crisis de derecho porque se sigue en una tesis en la cual toda interpretación es válida, aun si es contraria a la norma. Y eso es lo que nos tiene hoy en este caos jurídico. Yo le tengo que aceptar el regaño porque es justo y es cierto. Si yo me mantengo en lo que dice la Constitución, son 55. ¿Por qué me tocó irme por el rastrero de quitarle además los inhabilitados? Porque ya en ese sentido viene aceptando mayorías la Corte, afectando la Constitución. Sí, afectando la Constitución. Es que ellos lo están reformando vía sentencia, que además no tienen esa facultad, doctor Fernando. La Corte no es la Constitución, y la Constitución dice que es la mitad más uno de los miembros que componen. Una persona que está inhabilitado en un caso específico sigue componiendo el Senado de la República. Y le repito, el que está inhabilitado o tiene gripa o no le da la gana de asistir, ese sigue componiendo el Senado de la República para efectos de computar la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de 108. Me muero de pena, pero eso no tiene. Y donde el legislador no distingue, no le cabe al intérprete distinguir. No se le olvide eso. Esa es una norma universal, porque si el intérprete distingue donde no distinguió el legislador, el intérprete se convierte en legislador, lo que es absolutamente intolerable. Esa es una violación clarísima de la definición constitucional. Mitad más uno de los miembros que componen una y otra cámara, esa es la mayoría absoluta. No sé por qué le gastan a eso tanto esfuerzo, y es que la Corte dijo, Corte de prevaricadores, Corte santista, Corte amiga de las FARC. Eso es lo que es esa Corte Constitucional, que no merece ningún respeto. Pero ahí está la Constitución,
De manera que hay que empezar la discusión por recordar el artículo constitucional. Señor, esto dice la Constitución. Ah, es que la Corte dijo. Pero esto dijimos nosotros los constituyentes, lo dijimos en la Constitución. Y no cabe que nos distingan. La Corte Constitucional no puede distinguir. Senadora Paola Holguín, estaremos siguiendo minuto a minuto los desarrollos de este asunto que tanto le convienen al país, para saber si estamos definitivamente con las víctimas, con los niños, las mujeres, los hombrecitos que fueron incinerados un día como hoy en Bojayá, o si estamos de amigos con los que causaron esa terrible escena, una de las más dantescas que se recuerde en la historia moderna. Y esos son sus compañeros de Congreso. Qué pena recordárselo. Senadora Paola Holguín, Centro Democrático, Generación del 14, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Fernando, y le pido que me vuelva a endurecer, porque yo para ponerme blandita no estoy a estas alturas de la vida. Usted habrá entendido que le decía blandita por pura ironía y con enorme simpatía y el respeto que le tengo, pero su interpretación... Y con toda la razón. Y a mí me enseñaron en mi casa que a uno no lo pueden cambiar las circunstancias. El agua caliente que ablanda la papa endurece el huevo. Yo no estoy para ponerme blandita a estas alturas, doctor Fernando. Tiene toda la razón. Muchísimas gracias, senadora. Muchísimas gracias.